Bueno, buenas tardes. En este video pues vamos a continuar con lo que veníamos haciendo en cuanto a la realización del proyecto Citas. Recordemos que en el último video trabajamos en lo que fue crear las API REST y particularmente, o realmente en el último, fue crear los middlewares para darle permisos de origen a las peticiones que se haga desde una aplicación externa al servidor del backend. Entonces, pues el día de hoy vamos a continuar ya es conectando ese frontend que venimos desarrollando con las API REST que se trabajaron en los últimos videos. Entonces, primero pues verificamos que las API REST estén funcionando. Aquí tenemos médicos y me está entregando estos datos. Y en Angular, el cliente que está en otro servicio, cuando visitemos médicos list, me debe cargar aquí la lista de médicos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya en Angular debemos trabajar con un nuevo archivo de servicios de Angular. Entonces, en ese momento pues ya vamos a dejar de lado PHP, solamente vamos a ejecutarlo así como está, PHP Artisan Server, para que se ejecute el servidor y tener los datos allí disponibles. Lo vamos a dejar corriendo, minimizamos y ya comenzamos solo con Angular, o al menos por ahora. Entonces, si recordamos el código que teníamos en Angular, teníamos un componente llamado médicos y un médicos list, y teníamos por acá en layout un dashboard con la URL o el vínculo que nos lleva a médicos list. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Acá en el submódulo médicos list, aquí en este HTML se va a crear una tabla donde se traigan esos datos. Para hacer eso, como les indiqué hace un momento, necesitamos crear un nuevo archivo. Ese nuevo archivo lo vamos a crear de la siguiente manera. Voy a terminar aquí el servicio de Angular y vamos a utilizar el siguiente comando: ng g servicio. Y algo importante, no olviden la ruta. Necesitamos que el servicio nos quede acá dentro de médicos, solamente va a gestionar médicos. Entonces va a estar después de app, seguimos components slash médicos slash, y el servicio se va a llamar médicos. Damos enter y aquí tenemos los dos archivos que me generó. Especialmente necesitamos este médico service que está aquí. Si cerramos médicos, está dentro, así es como lo necesitamos. Entonces ya el siguiente paso aquí es comenzar a editar este archivo. Este servicio de Angular va a ser el encargado de gestionarme las rutas y las URL de las API REST que están escritas en PHP. Es decir, cada componente de aplicación va a tener un servicio asociado donde se van a gestionar todas las URL a las API o a cada una de las API. Entonces, médicos va a tener su propio servicio. Cuando se cree otro componente, por ejemplo, tratamientos va a tener otro servicio como este. Entonces, noten algo interesante acá, que cuando se genera tenemos pues una clase injectable que es de Angular, ya viene por defecto, nos crea esta estructura y principalmente aquí es que exporta la clase médico service. Entonces, este es el nombre de mi componente, ¿cierto? Pues que nos sirva de contexto médicos, y esta palabra service. Realmente esto lo podemos cambiar si queremos, pero pues lo recomendable es dejarlo con esa semántica, médico service. Bueno, ¿qué comenzamos a editar aquí? Primero vamos a agregar aquí al constructor un objeto que extiende a una clase de HTTP. Ese objeto va a ser tipo privado, lo vamos a llamar HTTP
y va a extender a la clase HTTP client. Este HTTP client se importa, bueno, vamos a escribirlo manualmente acá, import HTTP client desde, lo vamos a importar, @angular commons HTTP desde esta ruta. Esta clase es una clase de Angular, del framework Angular. Bueno, aprovechemos para importar otros elementos que también vamos a necesitar. Import map rx tenemos acá private http dos puntos y esta es la clase que se importó, que es esta, y aquí dejamos estas llaves así como están y saltamos a esta línea y vamos a crear ya un método. Vamos a un método público, public query, y este método me va a retornar con este this llamamos a este objeto que está acá en el constructor, http .get, y utiliza, mire, http utiliza el método get, que es del protocolo http. Todo este get me va a retornar unos datos que por defecto puede tener cualquier tipo de dato, y dentro de estos paréntesis vamos a colocar un valor, una variable, bueno, es una constante realmente, environment.end endpoint, y seguido vamos a escribir la parte de la URL que me falta. Realmente environment API endpoint va a ser vamos a ver, esta parte del API, el dominio, o en este caso el localhost 2.8000. Realmente eso es lo que me va a reemplazar este API endpoint, y vamos a escribir aquí API slash, como este es de médicos, vamos a llamar a médicos. Ahora me está marcando este error porque API endpoint no existe. Voy a crearla acá en este archivo. Aquí abajo el archivo está en la carpeta environment, hago una coma aquí, escribo API endpoint dos puntos y pego esta URL. Esta es la URL que saqué de acá del servidor, esta de aquí. Simplemente la selecciono, la copio y la llevo y la pego allá. Esta URL de aquí va a ser la misma para todas las API REST, entonces no tiene caso estarla escribiendo cada vez, sino que la defino en un solo lado y ya la comienzo a usar. API endpoint, vamos a verificar, guardo, debería reconocerlo. A ver, API endpoint. Copiar. Bueno, vamos a modificar algo acá. Production. Vamos a modificar por aquí
API. Ahí. Bueno, realmente vamos a agregarlo a los dos archivos, unos de producción y otros de desarrollo. Vamos a agregarlo aquí, control S, ya lo tenemos y ya lo tenemos. Porque es que me agregó, me importó el de producción. Vamos a eliminar aquí este por ahora. Listo, continuamos. Voy a cerrar eso por acá. Y aquí vamos a extender a un objeto llamado Pi. Entonces, cuando el servidor responda con unos datos, me llegan aquí en ese arreglo tipo res y los retorno. Eso es lo único que se va a hacer. Aquí termino con punto y coma y guardo. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a con punto log, escribamos aquí dice get y escribamos en la consola del navegador los datos que llegan. Por ahora simplemente creamos el servicio. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es usar este servicio en el controlador o el componente pues que gestiona la lista de médicos. Entonces voy a copiarme esta clase, voy a copiarla y me voy a medicoslist.component, y aquí en el constructor nuevamente me creo un método private medicos service. Observen que esta es un objeto que estoy llamando aquí, lo llamo en minúscula, dos puntos, y ahora esta sí es la clase médicos con M mayúscula, que fue el que acabé de copiar. De aquí hacia adelante tengo que subir usando este médicos entre comillas con M minúscula, acá en este contexto de esta clase. Aquí me dice que no lo he importado, vamos a importarlo. Simplemente llamar la ruta donde existe médico service. Ahora aquí, dentro de este método onInit, que realmente sirve o indica que se cargue siempre que se ingrese a este componente, debemos de llamar a la siguiente estructura. Como ya creamos el objeto, vamos a usarlo aquí. This.medicosservice. Y observen este query es este método que creamos aquí y ya pues lo podemos usar. Método query, damos un enter y escribimos punto subscribe res, y estas son funciones tipo flecha si las mencionan, y vamos a hacer un console.log en medicos list para saber que este console es de medicos list, y vamos a imprimir aquí res. Entonces miren, el medical service simplemente es un puente entre este controlador de Angular y el backend. Entonces paso por este servicio cuando hago una petición al backend. Guardo aquí y guardo. Listo, vamos a continuar acá. Esta clase HTTP client pertenece a un módulo especial del protocolo HTTP, y ese módulo vamos a estarlo usando en todos los servicios de la aplicación. Por lo tanto, vamos a aprovechar y lo importamos acá en el módulo principal de la aplicación, este app.module.ts.
damos clic acá. Bueno, voy a importar el módulo, simplemente lo pego aquí, ya lo tengo. Y esta clase, como es un módulo, lo importo después de esta línea 23 aquí en imports. No se olviden no perderlas, escribir la última comilla o coma y saltar al módulo que necesito importar. Este módulo va a estar disponible para toda la aplicación. Eso, ya tenemos el service, tenemos en medicallist.component, importamos el service y en app.module importamos el módulo HTTP client. Ahora voy a guardar y voy a probar que todo esté funcionando. Listo, ya corrió. Voy a probar, actualizo aquí y tenemos que la lista de médicos en el service cargó los médicos y en médicos list también me cargó un arreglo de médicos, ya están aquí. Entonces service get y médicos list es justo acá. En médicos service es este console que hicimos aquí y en médicos list es este console que está aquí. Entonces con esto ya trajimos los médicos que existen allá en el API REST. ¿Qué nos falta? Ahora nos falta simplemente hacer que se muestren allí en la ventana en HTML. Entonces ya tenemos casi un 90% hecho, hacer que se muestren aquí. Entonces lo que voy a hacer es editar el archivo HTML inicialmente. Voy a colocar aquí h3 lista de médicos y voy a crear una tabla bueno, no sé si tengo Bootstrap aquí, bs listo, aquí tengo una tabla de Bootstrap. Entonces en esta tabla de body, de iot, tr, th y vamos a colocar acá identificación, th nombres, th apellidos, th ¿cuál es otro dato de médicos? Vamos a ver. Tiene identificación, nombres y apellidos. Solamente esos tres datos. Entonces voy a quitar esta última. Bueno, dejémosla aquí. Acción. Dejemos ahí ese último campo. Si guardo, hasta ahora simplemente es una tabla. Tenemos esta tabla como está aquí. Entonces necesitamos que se muestren los datos aquí. Bueno, entonces vamos a crear una variable o un arreglo acá en médicos list. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto que no lo estoy usando. Médicos service por ahora ya no lo estoy usando y voy a dejar esto. Aquí en médicos list voy a crearme justo en esta línea 10 un arreglo público. Public médicos y voy a colocar any, que sea de cualquier tipo. Y aquí en esta línea voy a decirle que this.médicos va a ser igual a res. Es decir, lo que llegó aquí en res se lo asigno a médicos. Y esta ya es una variable pública que puedo usar acá en el HTML. Guardo y me devuelvo a médicos component. Y aquí en este tr
vamos a utilizar, bueno, este tr se va a repetir tantas veces como médicos existan. Entonces vamos a utilizar ya una directiva de Angular que es la siguiente: ng4 let item of médicos. Entonces este es un for, lo que hace es recorrer médicos y por cada registro de médicos genera un nuevo objeto llamado un ítem. Y aquí escribo dentro del td llave llave, abro dos veces llave y cierro dos veces llave y utilizo item.met identifica. Entonces noten, si abrimos acá este consola, met identificación, es este nombre el que estoy escribiendo aquí. Bueno, voy a probar, escribo met identificación y recargo, y aquí están los dos médicos. Entonces ya falta seguir con nombres y apellidos. Entonces tengo, voy a copiarme esta línea, sería met nombres y dejo un último td por ahora, sí. Guardo y ya debo tener aquí la lista de médicos. Aquí está. Entonces esto es para mostrar los médicos. De esta manera ya estamos trayendo los datos desde el API REST del backend. Noten que si agregamos un nuevo médico acá, si lo agregamos manualmente, y nos devolvemos acá para recargar médicos list, aquí está el nuevo médico que se ha registrado. De esta manera ya conectamos lo que es el frontend con el backend. Listo, y eso sería todo. Entonces yo espero realicen los otros ejercicios. Entonces nos vemos luego.